era el organismo responsable de la promulgación de las leyes y la administración de la justicia. Por supuesto, las opiniones se discutían antes de votar. Interesantemente, las opiniones minoritarias no se prohibían, tampoco eran descartadas. Así que la opinión mayoritaria simplemente se convertía en vinculante. Sí, señor. Si en el video pasado hablamos de los fariseos, en este video no podemos dejar de hablar, sí, del Sanedrín de Jerusalén. Shalom Braja para todos y comenzamos. Hey, mis hermanas y hermanos queridos, sean nuevamente bienvenidos aquí a este su espacio, a este su canal, NJPizar. Y ya saben ustedes que este es el espacio donde yo los quiero acercar un poquito más a las reales y verdaderas maravillas de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuanto la iglesia nos ofrece. Y bueno, si se han fijado, desde el primer video de este tiempo de Cuaresma, hemos hablado de el Vía Crucis, luego de los fariseos, y ahora vamos a hablar de el Sanedrín. Esto porque vamos a ir paso a paso viendo cada uno, a partir de ahora, de los personajes más importantes en la acción que lleva a Jesús hasta el Calvario y hasta su muerte en cruz. Y bueno, sí, hoy nos toca hablar de estos personajes, el Sanedrín, que la tradición bíblica dice que fue fundado por Moisés. En la época de los reyes no había un Sanedrín real, un Sanedrín como tal, pero sí que había un tribunal o tribunales que se celebraban a las puertas de las ciudades o aldeas. Y ojo al dato, no solo había sacerdotes, también habían magistrados civiles. Pero el Sanedrín que conocemos nace de la época helenística, siendo particularmente fundamental para el desarrollo de la historia judía en aquel periodo. Y como bien se los expliqué al inicio del relato, los evangelios también hablan del Sanedrín, porque allí fue donde Jesús fue condenado a muerte a manos de los sacerdotes, quienes lo ven como un simple criminal. Bueno, simple como simple, no creo que así lo hayan visto, como solo un simple criminal. Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. Y bueno, para cerrar el cortito resumen del historial del Sanedrín, estos van a desaparecer definitivamente con la diáspora del año 70 DC. Viéndolo bien, yo creo que deberíamos hacer un video de los acontecimientos del año 70, porque sinceramente ese año fue magistral, sobre todo bíblicamente hablando. Dejarme en la caja de los comentarios si quieren que haga un video de este acontecimiento. Si no, pues nada. El Sanedrín solo gobernaba en el templo y en Jerusalén misma. Para las demás ciudades había un consejo de 7 ancianos o presbíteros que básicamente no eran sacerdotes ricos, así que básicamente tenían que vivir de la limosna o de ejercer algún oficio. Los tribunales se celebraban en la sinagoga, que no solo era un templo, sino también una escuela. También fungía como tribunal y también como ayuntamiento. Aunque la religiosidad de Jerusalén estaba regida por el sumo sacerdote, en los pueblos había un rabino que también era maestro y doctor. Pero doctor en Derecho. Y como dato curioso, para hacerse rabino, más o menos tendrían que tener alrededor de unos 40 años. Uno de los deberes fundamentales de esta gente, de los sanedritas,
era cumplir a cabalidad a la ley de la Torá en cada uno de sus actos. Y fíjense qué cosas, ¿no? El Sanedrín podía dictar toda clase de sentencias, excepto la pena capital. Esto porque ellos no formulaban las leyes, no las hacían, solo las hacían cumplir. Se fijan por qué ellos no tuvieron, pero ni la absoluta idea, en el mismo templo cuando enjuician a Jesús, de mandarlo a la pena del estauros, a la pena de cruz. Entonces nos estáis diciendo que ellos podían condenar a otro tipo de muerte que no fuera el de la cruz. Claro, tenían que ir hasta el prefecto romano para que él pudiera dictar esa sentencia. Era el único que podía hacerlo. Pero, hombre, el prefecto romano, Poncio Pilato. Lo veremos aquí en Enios J. Lizard. Lo veremos. Pendiente ahí. Otra de las grandes encomiendas que se tenía para este Sanedrín de Jerusalén era la regulación del calendario. Estos fijaban la subdivisión de los meses de forma empírica, basándose en las observaciones de las fases lunares y la alternancia de las estaciones. Si un observador detectaba una luna nueva en el cielo, inmediatamente tenía que avisar al Sanedrín, y esto tenía que ser lo antes posible. Una vez averiguados los datos y obteniendo los testimonios concordantes, decretarían el comienzo de un nuevo mes. Para decretar los años embolísticos, en cambio, se reguló la realidad estacional. Pero, ¿qué rayos es un año embolístico? El año embolístico es el año en los calendarios lunisolares que consta de 13 meses lunares. Es decir, la adición del mes embolístico es muy necesaria para que los años estén sincronizados con el periodo de las estaciones. Cuando se decretan los años embolísticos, se regula la realidad estacional. Cuando la primavera estaba retrasada, el Sanedrín decretaba la introducción del 13º mes. Todo esto con la única razón de que se celebraran las fiestas estacionales en el periodo correspondiente. Pero tras la destrucción del templo y el cese del Sanedrín, el pueblo judío comienza a seguir el calendario perpetuo establecido por Amorai Giliel, que no debe confundirse con su homónimo Tanaim. Ahora, si hablamos de poder judicial, el Sanedrín juzgaba y castigaba todos los delitos a través de un poder excepcional. Y ojo al dato, solo eran convocados para delitos muy graves. Estaba precedido por un sumo sacerdote que superaba al rey como magistrado supremo. También formaba parte de esto los guardias del templo, quienes vigilaban el orden público en la ciudad y dentro del Sanedrín también. Y estos estaban encabezados por un magistrado que era elegido entre los familiares del sumo sacerdote, que también lo reemplazaban si este no estaba presente. Ahora aquí no se me vayan a confundir. El Sanedrín fue el único órgano judicial que infringió la pena de muerte. Ojo que no es la pena capital. Este no es. Ojo que no fue la pena capital, no tiene una cosa que ver con la otra. Dado que hoy este organismo ya no existe, esta pena, aunque esté contemplada, no puede aplicarse. Ajá. Y entonces, debemos tener siempre presente que la pena de muerte, incluso en presencia del Sanedrín, es prácticamente inaplicable, y es más un reforzamiento del valor de la vida que un medio para privar a alguien de ella. Testifica
que un Sanedrín que decretaba la pena de muerte cada 70 años era considerado excesivamente severo. Madre mía. También debemos nombrar otras magistraturas en el templo. Por ejemplo, el jefe de turno semanal de las 24 clases del Sanedrín y otros jefes que iban según las clases sacerdotales. El Sanedrín también administraba directamente las finanzas y el comercio del templo. Todo esto a través de 7 guardianes en los recintos del templo y 3 tesoreros. A partir de la disolución del Sanedrín en la época bizantina, más o menos alrededor del siglo IV DC, para la discusión de la ley y la solución de las diversas cuestiones cotidianas, el rabino o los rabinos de la ciudad, que eran designados por los rabinos anteriores en todas las edades y en todos los lugares, eran los designados para tal tarea. Estos, en constante comunicación entre sí, discutían las preguntas que les hacían y llevaban un registro de todas las respuestas, dando así el origen de un archivo o un documento muy grande, un archivo de preguntas y respuestas. Así que, mis hermanas y hermanos queridos, esta conclusión viene así. En todas las comunidades judías del mundo actual existe una oficina rabínica que se ocupa de la gestión de los problemas de la cotidianidad. Y esto parte de las tareas realizadas por el Sanedrín, que evidentemente ha sido asumida por el Rabinato Central de Jerusalén, aunque a lo largo de la historia se hayan encargado otras entidades. Es impresionante cómo esta gente, estos rabinos y la organización del gobierno de Jerusalén se han encargado de mantener o tratar de mantener este estilo de manejo de sus conflictos. Un verdadero ejemplo, la verdad. Y no me queda más que decirles, mis hermanas y hermanos, solo que le den un fuerte y glorioso like al contenido, suscribirse al canal y activar la campana para que no se pierdan ni un solo video más, y mucho menos el siguiente, que estaremos empezando a tocar personajes muy importantes hacia el destino que le depararon estos sanedritas a nuestro Señor Jesús. Por lo pronto, no se aparten del canal y los veo en el siguiente.